Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En los últimos años hay una tendencia que se ha hecho muy clara en el fútbol, que es la famosa multipropiedad, que una empresa, que una persona, que una sociedad se haga cargo de varios equipos al mismo tiempo los cuales va administrando. Dentro de esos grupos, que tienen varios equipos, hay uno que siempre ha sobresalido y bastante, que es el encabezado por Red Bull, la famosa marca de bebida energética. Pero en el día de hoy, en vez de hablar de los equipos que tiene Red Bull, que ya creo que los conocemos todos, vamos a estar hablando acerca de 7 casos o 7 equipos que Red Bull en los últimos años intentó comprar y que terminó siendo rechazada. Así que espero que les guste la idea del video, que si evidentemente conocen otro caso lo comenten, y si les gustaría que hagamos esto pero con el grupo City, que es otro de los grandes grupos, también lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. El deporte extremo, sobre todo, que siempre los ha patrocinado, está muy metido en la Fórmula 1, donde tiene uno de los equipos más competitivos que también se ha visto en los últimos años, pero puntualmente en el fútbol la irrupción de Red Bull comienza en el año 2005, cuando decide comprar al Austria Salzburg, un equipo histórico de la primera división de Austria, al cual le cambiaron absolutamente todo, el nombre, los colores, los escudos, y terminaron fundando lo que hoy conocemos como Red Bull Salzburg, un equipo muy interesante y un equipo que ha dominado en la liga de su país. Un año más tarde deciden también hacer una irrupción en la MLS y tener su propia franquicia. Compraron al Metro Stars, otro equipo también bastante conocido en el ámbito de lo que es la competencia más importante de fútbol de los Estados Unidos, y lo cambiaron completamente para llamarlo New York Red Bulls, un equipo que también hoy en día existe y sigue jugando en la liga estadounidense. En el Brasil, por ejemplo, comenzaron con un proyecto desde cero, que era el famoso Red Bull Brasil. Sin embargo, años más tarde, ya en el 2019, hicieron una alianza con el club Bragantino y hoy en día existe lo que conocemos como Red Bull Bragantino, un equipo que ha crecido muchísimo en el fútbol brasileño. Y evidentemente el equipo más conocido que tiene hoy en día Red Bull es el RB Leipzig, un equipo que también era conocido en su momento como el Meistertag, que estaba en la quinta división del fútbol alemán por el año 2009 y que poco a poco fue escalando hasta llegar a ser uno de los equipos más competitivos de Alemania. Y sumémosle también que tiene un equipo en segunda división del fútbol austríaco, que es el Liefering, que hace una especie de filial del Red Bull Salzburg y también es un equipo que pertenece a este grupo. Es decir, al día de hoy cuenta con 5 equipos de fútbol. Hace unos meses, por junio del 2024, se conocía la noticia de que Red Bull iba a desembarcar en el fútbol inglés, ya que compraba un paquete minoritario de acciones del Leeds United, un equipo que hoy en día está en Championship con muchas aspiraciones de ascender y que hasta hace muy poco estaba en la Premier. Hoy en día podemos observar que el sponsor principal que tiene en la camiseta el Leeds es justamente Red Bull. Dicho esto, esta no fue la primera vez que Red Bull intentó desembarcar en la Premier. Allá por el año 2016 estuvo muy cerca de comprar al West Ham United, un equipo también muy tradicional, muy conocido, que hoy en día está en la Premier y que en ese momento no atravesaba una buena situación económica. Se hablaba en ese momento de una oferta cercana a los 650 millones de libras, lo cual era muchísimo dinero que Red Bull estaba dispuesto a poner para salvar un poco al club y evidentemente hacer una apuesta muy fuerte y tener su propio equipo en una de las ligas más competitivas del mundo. Sin embargo, por un poco de miedo a que la UEFA no aceptara la multipropiedad, que no era algo que estaba tan aceitado en ese momento como hoy, y sobre todo por miedo a que cambien la historia del West Ham, tenían que pudiese ocurrir que le cambie el escudo, que le cambien los colores o que le cambie el nombre a, por ejemplo, Red Bull West Ham. Finalmente la oferta fue desestimada y Red Bull no pudo tener su equipo en la Premier. Por el año 2011, Red Bull estaba interesado en meterse en el fútbol belga, en la que conocemos como la Jupiter Pro League, y uno de los equipos también más tradicionales como es el Standard Lieja, detrás probablemente de Brujas, Anderlecht, uno de los equipos más galardonados del fútbol belga. Justamente en esa temporada, en el año 2011, era el vigente campeón de la Copa de Bélgica y el subcampeón de la Liga. En ese momento, por una cuestión de interés de sus propietarios en vender el equipo, se hablaba de que podía llegarse a hacer la operación por cerca de 32 millones de euros para quedarse con una importante parte de las acciones del conjunto belga. Sin embargo, la operación no terminó prosperando por distintas cuestiones y el Standard Lieja fue adquirido, pero por otro grupo que es el 777 Partners, un grupo empresario que hoy en día tiene dentro de su cartera de equipos al Genoa de Italia, al Hertha Berlín alemán o al Vasco da Gama de Brasil.
En el año 2020, Red Bull intentó comprar uno de los equipos más importantes de la liga danesa. Me refiero al Brøndby, un equipo que detrás del Copenhague, que es el más galardonado en la liga local, tanto a nivel copas como también Superliga, es justamente el que más títulos ha ganado y que siempre es el clásico del Copenhague, que probablemente es el equipo más reconocido de ese país. Se hizo muy conocida la noticia en su momento porque el Brøndby enfrentó en un partido al Borussia Dortmund, que claramente en Alemania todo lo que tiene que ver con Red Bull es muy rechazado. El Leipzig es el equipo más odiado justamente por toda la maquinaria y por la forma que tienen de manejar el club. Y se hizo muy famoso porque la propia hinchada del Borussia Dortmund colgó una bandera que decía siempre Brøndby, nunca Red Bull Brøndby, en referencia a que no vendan el club, haciendo evidentemente un pedido hacia los hinchas. Finalmente esta posibilidad tampoco prosperó y Red Bull no pudo tener su propio equipo en Dinamarca. Por el año 2014 Red Bull intentó meterse fuerte en el fútbol español. Quiso comprar uno de los equipos más importantes como es el Valencia. El conjunto che no atravesaba una buena situación económica. Tenía una deuda cercana a los 95 millones de euros, sumado además a varias obligaciones respecto a la ampliación o la mejora de su estadio y otros créditos que iba a tener que seguir pagando, por lo cual necesitaba que aparezca un capital importante para poder cumplir justamente con todas estas obligaciones. Dicho esto, muchas empresas estaban interesadas en quedarse con el Valencia, y una de las que se sumó también a esta puja fue Red Bull, que ofrecía evidentemente por una parte importante de las acciones hacerse en principio cargo de la deuda y después hacer un plan de pago para todas las demás obligaciones que vayan surgiendo. Sin embargo, en el 2014 se decidió por parte del Valencia que quien se quede con el club sea Peter Lim, este empresario singapurense que terminó quedándose con el 70% del club, haciéndose cargo justamente en principio de esa deuda. Un error que seguramente muchos hinchas del Valencia deben recordar, porque al día de hoy el Valencia está en una muy mala situación deportiva y en una pésima situación económica, y Peter Lim sin duda en esta última década ha sido uno de los grandes responsables. Imagínense quizás cómo le podría haber ido al conjunto che si hubiese sido comprado por Red Bull. Pero esta situación que les contaba, la idea de comprar al Valencia y meterse en el fútbol español en el año 2014, no fue el primer intento de Red Bull de aterrizar en España, sino que 6 años antes, en el año 2008, intentó comprar otro equipo también español sin éxito, que en este caso fue el Mallorca. En ese momento también este club estaba dentro de las posibilidades la idea de que cambie de propiedad, y Red Bull, que recién arrancaba a meterse en el fútbol, 2008 estamos hablando, recién había comprado el Red Bull Salzburg, recién había armado el equipo en Brasil y hace muy poco tiempo había armado su propia franquicia de la MLS, quería tener un equipo que sea el bastión principal y que esté mucho más cerca, por ejemplo, de las competencias europeas. Evidentemente, tener un equipo en primera división española con todo el aparato Red Bull hacía como mucha más concreta la posibilidad, por ejemplo, de jugar Champions en el corto plazo. Sin embargo, en ese momento la oferta no fue tenida en cuenta o no fue tomada con mucha seriedad y el club terminó siendo vendido al británico Paul Davison. Posteriormente, como sabrán, Red Bull terminó comprando un equipo que sería la piedra angular del proyecto, que fue el RB Leipzig, que hoy en día, como sabemos, también juega competencias europeas. Antes de aterrizar en el fútbol alemán, Red Bull tuvo muchas trabas para poder tener su propio equipo en la Bundesliga. Y es que por el año 2006 ya pensaba justamente Red Bull su idea de armar un equipo competitivo en el fútbol alemán. Sin embargo, se encontró con muchísimas trabas, tanto por parte de los clubes, sus hinchas y sobre todo por parte de la Federación Alemana. Y es que antes de armar el RB Leipzig, que como les contaba es un equipo que compró en quinta división, que tenía un nombre completamente diferente, que era el Sportverein Markentraft, y que después lo terminó cambiando completamente el nombre, llevando a primera división, cambiando los colores, el escudo y demás, Red Bull intentó comprar 3 equipos mucho más tradicionales y que estaban mucho más arriba en cuanto al nivel competitivo, que fueron el St. Pauli, hoy en día en primera división, el 1860 Múnich, el clásico olvidado del Bayern Múnich, un equipo muy tradicional, y el Fortuna Düsseldorf. Esto fue entre el año 2006 y 2008. Sin embargo, hubo 2 problemas principales por los cuales todas estas ofertas fueron rechazadas. El primero y principal era que la Federación Alemana, por reglas que había impuesto, no le dejaba a Red Bull tener su propio equipo, ya que no se permitían ni patrocinadores en el nombre, ni que una empresa pudiese tener el 51% de un club de fútbol alemán. Y el segundo problema era la negativa de los hinchas, que no querían saber nada con que Red Bull aterrice y les cambie toda la historia a estos equipos. Por eso tuvo que comprar un equipo de quinta división
formar una cuestión completamente distinta, porque ustedes sabrán, el RB Leipzig no es Red Bull Leipzig, sino que tiene otro nombre completamente distinto, pero que claro, que las siglas son RB, en realidad es Rasenballsport Leipzig, y a partir de ahí recién pudo evadir estas reglas alemanas. Sin embargo, los tres equipos que en principio tenía pensado, apuntados para poder hacer su proyecto, fueron rechazados por parte de ellos. Y para finalizar, en el año 2021 hubo un rumor muy fuerte, o al menos hicieron mucho eco en los medios mexicanos, de que Red Bull quería aterrizar justamente en la Liga MX y tener su propio equipo. Y se hablaba concretamente de que el Necaxa podía ser el equipo elegido para que Red Bull aterrice en la Liga Mexicana. Por una cuestión obvia de los colores que ya compartían en sí, el rebranding que le deberían haber hecho, sumar quizás los famosos toros, no parecía una locura tan grande, y se hablaba de que Necaxa en ese momento podía llegar a ser vendido. Sin embargo, esta noticia nunca se terminó de confirmar y en muchos medios después terminaron diciendo que era falso, por lo cual no quedó claro si fue un rumor inventado o si realmente existió al menos un interés por parte de la empresa austríaca por sumar a su cartera de equipos a uno de los equipos también del fútbol mexicano. No mucho más para decir, espero que les haya gustado estas 7 historias respecto de equipos que Red Bull estuvo interesado o que Red Bull realmente hizo ofertas para comprarlo y que después por distintas cuestiones no terminaron siendo adquiridos por la empresa de bebidas energéticas. Suscríbanse al canal, activen la campanita, si conocen otro equipo u otras historias, pónganlo en los comentarios. Si les gustaría que hagamos esto mismo con equipos que Manchester City intentó comprar y no pudo, que lo dejen también en los comentarios y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.